estamos viviendo ya los 500 años, a partir del 31 de octubre, de lo que la historiografía por lo menos conoce como el inicio de la Reforma Protestante, a partir de aquel gesto de Martín Lutero de poner en la abadía de su pueblo, en Wittenberg, ese texto de las 95 tesis, ¿no? El 31 de octubre de 1517, y por lo tanto, el 31 de octubre de 2017 se cumplirían 500 años de ese hecho puntual. Claro. Las 95 tesis, ¿qué son? ¿Cómo uno podría definir ese documento? Las 95 tesis son una proclama que Lutero escribe en latín, por lo tanto no es para el pueblo en general, sino para la clase dirigente de la Iglesia, especialmente. Lutero es un profesor universitario que reacciona frente a la situación de la Iglesia imperante, que en cierta medida él no se da cuenta, pero se puede decir que esa iglesia, la situación de la Iglesia, especialmente en el siglo XV, iba madurando hacia la necesidad de una reforma profunda en su práctica y también en su doctrina incluso. ¿Y qué era, por ejemplo, qué estaba necesitado de transformación y de reforma? La situación de la Iglesia era precaria, evidentemente, ¿no? Por ejemplo, uno de los problemas fundamentales era la ignorancia de los sacerdotes. Los sacerdotes eran tan ignorantes que muchos de ellos no dominaban el latín, aunque recitaban en latín la misa todos los días, por ejemplo, ¿verdad? Claro, sin saber lo que decían. Sin saber exactamente. Es decir, apoyados en la idea de que la predicación o especialmente el sacramento obra por sí mismo, y no por intermedio de. Entonces, por ejemplo, los sacerdotes no predicaban. La predicación prácticamente no existía. La predicación estaba en manos de los dominicos, que venían de vez en cuando visitando las distintas comunidades, pero no era como hoy lo concebimos, una actividad constante de cada domingo, ¿no? Que abrimos la Biblia para tratar de interpretar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no son preceptos, sino que es una palabra viva que cada día hay que leer porque cada día te habla de una manera distinta. Esto acá, digamos, podríamos decir una ceremonia ritual. Exacto, sí, se basaba en eso prácticamente, ¿verdad? Eso era parte del contexto, exacto, la ignorancia de los... En segundo lugar, la situación del clero mismo, ¿verdad? Porque la ley imponía el celibato del clero, la ley canónica. Pero todos los sacerdotes tenían su pareja, ¿no? Incluso hasta de una manera en cierta medida escandalosa, desafiando lo que la Iglesia afirmaba, ¿verdad? Entonces, había obispos que fomentaban el concubinato de los sacerdotes porque les cobraban una tasa, es decir, como una multa, si se puede decir así, un impuesto anual. Y como la necesidad era la de recaudar fondos, porque la mayor parte de los actos que la Iglesia realizaba era justamente
en función del dinero que se podía recibir, porque lo importante no solamente era mantener los edificios, lo importante era vivir. Seguro, sí. ¿Verdad? Ellos vivían de eso, ¿no? Por eso cobraban todo. Y de ahí surge el tema de las indulgencias, ¿no? Evidentemente. Claro, las indulgencias también entran dentro de este contexto. Dentro de ese contexto de la necesidad de conseguir recursos. Las indulgencias para nosotros puede ser un término más o menos conocido, pero claro. ¿Qué es una indulgencia? Y bueno, el asunto es que, en primer lugar, hay que recordar que se podría decir que el Papa, en la mentalidad de la época, era el dueño del purgatorio. Uh-huh. El purgatorio es donde están las almas que están esperando aquellos que no han sido condenados al infierno, pero tampoco al paraíso. Acceden a la salvación. Ahí está. Uh-huh. Entonces están en ese estado intermedio. Bueno, esa doctrina, en el siglo XV sobre todo, se fomentó mucho, ¿verdad? Que era justamente contra lo que reaccionaban los valdenses, uh-huh. ¿no? Porque ellos no creían. Claro, los valdenses habían negado la existencia del purgatorio hacía siglos. Entonces, el sacerdote o el obispo era el dueño de la diócesis, por decirlo así, ¿verdad? ¿Y en qué sentido era el dueño de la diócesis? Era en el sentido de que el sacerdote era el que podía decretar sí o no el perdón de los pecados. Uh-huh. ¿No? Y esa doctrina se podía, en cierta medida, habría que decir que se podría complementar con el hecho de que el perdón se podía comprar. Uh-huh. Y el perdón no solamente personal, sino el perdón... Claro, la indulgencia era el hecho de que, como decía Tetzel, que era uno de los predicadores que Lutero combatió tanto, apenas su moneda cae y suena en el fondo de la cajita que yo tengo, ya el alma de su ser querido está saltando del purgatorio al paraíso. Entonces, evidentemente, eso tenía un efecto desde el punto de vista del sentimiento del feligrés, que era... ¿Quién se iba a negar? Claro. ¿Verdad? Si te decían, tenés la posibilidad de ayudar a tu ser querido que está sufriendo en el infierno, ¿qué no vas a hacer? ¿No? ¿Cuánto vale? No. Bueno, y no era mucho, pero era una cantidad impresionante que se iba juntando justamente porque eso se fue expandiendo como una práctica corriente. Uno podría decir entonces que este contexto marcado por, bueno, tú señalabas la ignorancia del clero, un problema moral muy fuerte, claro. Y de incoherencia con la propia ley de la Iglesia, este asunto de las indulgencias y la exageración, incluso, llevan a que ese texto de las 95 tesis que tú definiste como un texto académico, escrito en latín, pero de pronto adquiere interés, digamos así, mucho más popular de lo que él tal vez había pensado. Ni que hablar, claro que sí. Es decir, casi que se podría decir, que Lutero lo dijo en realidad, ¿no? Que si se hubiera dado cuenta de que iba a tener esa repercusión, lo hubiera escrito en forma diferente. No, los hubiera expresado de otra manera, más al alcance del pueblo. Claro. Porque él se dio cuenta de que justamente lo importante era liberar al pueblo de la mentira.
Claro, es un texto que uno no podría definir como aquel que contiene un resumen del pensamiento de Lutero. No. Ni que los grandes temas que No. después plantea están ahí. En cierta ahí. medida se podría decir, comparándolo con todo lo que Lutero produjo después, que hay que hacerlo porque así se puede entender mejor, ¿no? Es un texto limitado a ese tema. Que tuvo más importancia de que la que él había previsto. Exactamente, y una repercusión que, como digo, el ambiente estaba maduro para recibirla. Ahora, uno se pregunta, el contexto en el que nosotros vivimos y que nuestras iglesias viven es distinto, obviamente, de aquel del siglo XVI. Sí. Y la pregunta entonces sería, ¿tiene alguna actualidad este texto de las 95 tesis o es solamente un texto histórico para conocer la influencia en su tiempo? A mí me parece que tiene mucha actualidad. Porque es un desafío a pensar en el problema del dinero en la iglesia. ¿Qué lugar ocupa el dinero en la iglesia? ¿No? Muchos dicen que en nuestra predicación, vamos a hacer un poco de autocrítica, en nuestra predicación hay dos temas que faltan siempre. Uno es el problema sexual y el otro es el problema del dinero. Y muy pocas veces hablamos del problema del dinero, como deberíamos. En el sentido también como la prédica de Lutero para orientar a la gente, ¿verdad? Es decir, a mí me parece que las indulgencias nos llevan a pensar hoy en el valor de la ofrenda. ¿Qué sentido tiene que yo, como creyente, aparte, todos los meses, un porcentaje del sueldo que cobro o del dinero que recibo, ¿no? Para darlo a la iglesia, darlo. El hecho de dar. Me parece que nosotros no nos damos cuenta del todo, pero yo pienso que hay en esa condición de que uno dona de acuerdo con su conciencia y la idea concreta de que uno es el señor del dinero. Yo hago con él lo que quiero, no me domina, soy yo el que dispongo. Y me parece que el ejercicio de esa conciencia nos debería llevar también a ver en qué sentido la Iglesia puede influir en la concepción del sistema capitalista, donde todo se compra y se vende, ¿no? Nosotros hablábamos de la compraventa de las indulgencias. Del impuesto que se le cobraba a los curas que tenían una compañera, una concubina, ¿verdad? Bueno, hoy en día no se podría decir también que la indulgencia en nuestro contexto es justamente el excesivo valor que nosotros le damos al dinero porque nos parece que con el dinero podemos conseguir todo lo que necesitamos, ¿no? Y donde incluso nuestra propia vida espiritual a veces se siente condicionada a eso. Es decir, ¿dónde está para nosotros el valor de lo gratuito? ¿Dónde está el sentido de que yo hago algo, ¿no?, que no se puede pagar y que recibo de Dios el perdón, la vida eterna, la nueva vida, el mundo diferente que Él promete, ¿verdad? Y que no lo puedo comprar con plata. ¿Sí? Tan sencillo como eso, tal vez. Ese es el gran desafío. Y Lutero lo dice en algunas de las tesis. La tesis número 27 dice: mera doctrina humana predican aquellos que aseveran que tan pronto suena la moneda que se echa en la caja, el alma sale volando. Y la 28 dice: cierto es que cuando al tintinear la moneda cae en la caja,
el lucro y la avaricia pueden ir en aumento, mas la intercesión de la Iglesia depende solo de la voluntad de Dios. Y aquí está el tema de la gratuidad, de la cual habló Lutero y de la cual hablábamos recién. Claro.